Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día que tú permites, Señor, que nosotros tengamos para poder reunirnos como una sola familia. A pesar de estar distanciados, Señor, en este día nosotros nos podemos juntar como una sola casa, como un solo cuerpo, Señor, para poder adorarte. Te pedimos, Espíritu Santo, de que tú seas guiando este momento, de que tú seas, Señor, ministrando, Señor, nuestros corazones y también nosotros podamos, Padre, traerte alabanza, gloria y honra. Gracias te doy, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza que vamos a tener. Yo te pido, Señor, de que tú puedas transformar corazones a partir de este momento. Te entregamos este tiempo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermano querido, quiero invitarte a que en este momento vos podás abrir tu corazón y juntos, como una sola familia, podamos declarar de que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Así que ahí donde estás, hermano, cerrá tus ojos y abrí tu corazón para poder cantarle al Señor. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Digámosle juntos, mi hermano. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta,
ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor, porque tú eres suficiente, Señor, para nosotros. Porque lo único que necesitamos es tu presencia, tu espíritu con nosotros. Declaramos hoy y cada día de nuestra vida, Jesucristo basta. Y que todo lo que hagamos, Señor, escuchemos sea para alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y la iglesia dice un fuerte amén. Hermano querido, ahí donde estás, ¿por qué no le das un fuerte aplauso ahí en tu casa? Dale un aplauso fuerte al Señor. Y yo quiero invitarte, hermano, que en estos momentos vos podás abrir tu corazón para poder recibir el mensaje de esta mañana. Por primera vez, amén. 1, 2, 3, 4, hermano diácono, el que esté más cerca, salúdelo, bienvenido, bienvenido. Gloria, 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 aleluya, y ahí van a tomar. Amén, hermano, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en el Facebook. Le damos la bienvenida, gracias por compartir con nosotros. Y queremos nosotros realmente poder expresar lo que nuestro corazón siente, poder expresar lo que hemos venido recibiendo de parte del Señor, una hermosa palabra para este día. Y yo primeramente quiero pedirle, iglesia, que incline su rostro, incline su corazón y podamos orar y podamos decirle: Padre amado, ahí donde estás, sea en tu casa, sea en este lugar, Padre amado, tómanos, toma nuestra mente, nuestro corazón, toma, Señor, control de nosotros. Le permitimos, Padre amado, que nos fiscalice. Le permitimos que entre dentro de nosotros, Señor. Y si hay algo que no está de agrado a usted, ayúdenos para poder salir, Señor. En el nombre de Jesús abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para recibir esta palabra, Señor, que sea de vida para nosotros. Todos decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. La anterior semana el hermano Sebastián estuvo compartiendo un tema muy hermoso y a mí me quedó golpeando en el corazón y en la mente cuando decía: nada puede salvar a esta humanidad de lo que nosotros a veces pensamos. Gobiernos, entidades, organizaciones, política, cambio, sino solamente la venida de Cristo. ¿Cuántos piensan eso y dicen amén? Aleluya. Ahí donde estás, escribilo. La venida de Cristo. Entonces, y él estuvo hablando sobre una antesala que hay antes de llegar a Cristo en la queja, una antesala de la espera, una antesala cuando uno se va convirtiendo. Y yo pensaba en esto: ¿cuán instrumento importante somos para la obra del Señor? ¿Qué tipo de instrumento podemos ser en las manos de un especialista? Ayer le hacían una pequeña intervención a mi esposa, un médico, una curación, y con un bisturí cortaba. Yo decía: wow, ese instrumento
en manos de alguien que sabe cuán importante es, pero ese instrumento en manos de alguien que no tiene ganas de o no sabe hacer, cuán peligroso puede ser, ¿no? Entonces el Señor venía hablándome y me ponía lo siguiente, esta palabra. Quiero que por favor pongamos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 10 al 19. Yo lo voy a ir leyendo y lo podemos ir viendo en la pantalla. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo, porque aquí él ora y ha visto en visión que un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima y recobra la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído de ese nombre, yo he oído de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos de Jerusalén. Y aún aquí él tiene autoridad entre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino donde venía y me ha enviado para que recibas la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Amén. Fíjense cuán hermosa palabra. Aquí encontramos al Señor hablando con Ananías, un tal Ananías, una persona que aparece un par de veces en la Biblia, que busca a Saulo de Tarso, este perseguidor de la iglesia, y el Señor le dice que vaya y ore por él. Y él obviamente está asustado. Él dice: yo no quiero orar. Este hombre puede matar, este hombre puede deshacernos, este hombre puede estar haciendo cosas contra la iglesia. Pero ¿saben qué? Yo no voy a hablar de Pablo ahora. Yo no voy a hablar de Pablo. Pablo conocemos mucho de su conversión, conocemos mucho de lo que él ha hecho. Yo quiero hablar de Ananías. Ananías, ese que aparece una vez, ese que está por ahí en la Biblia y dice que solamente fue a orar y recibió. Y yo dije: ¿quién es Ananías? Muchas veces en la obra del Señor estamos haciendo muchas cosas. Podemos predicar, podemos cantar, podemos alabar, podemos hacer muchas actividades. Pero nos damos cuenta que si no tenemos Ananías al lado de nosotros, instrumentos útiles, nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Aleluya. ¿Quién era Ananías? Ananías era un sacerdote que tenía mucha tradición, llegó a ser obispo de Damasco, era evangelizador, y se lo identifica también como uno de los 70 que envió, que habla Lucas, que enviaron de los 70 discípulos que estaban con el Señor. Entonces predicaba por los territorios de Siria y fue arrestado por el gobernador Licino. Hice la tarea, me puse a buscar en la historia. Y fue buscado, fue encontrado predicando y fue asesinado. Murió. De Ananías se sabe eso, se sabe poco, pero con lo que sabemos podemos tener muy en claro que ¿qué cosa es? Instrumento escogido. Decirle al que está a tu lado: instrumento escogido. Ahí está, decirle, instrumento escogido, y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque Ananías, ¿por qué era un instrumento escogido? Porque Ananías conocía la voz del Señor. Tenía una relación fluida con el Señor, estaba a su servicio, además imponiendo las manos, lo sanó
y le dio la transferencia del Espíritu Santo. Quizás al correr de los años puede haber llegado a los oídos de Ananías cómo era Pablo, cómo venía persiguiendo a la iglesia, pero él aún así en su relación con Dios aceptó lo que Dios le dijo y fue y lo hizo. Entonces, fíjense, Ananías, después del tiempo, cuando le llegan noticias, Pablo está convirtiendo gente, Pablo está haciendo maravillas, Pablo está, miles de personas se están transformando, Dios está usando su vida. Y Ananías, ¿qué habrá dicho? Wow, yo le impuse las manos, yo oré por él, yo fui parte de su conversión, yo fui parte de su vida. ¡Qué cosa hermosa! Y este es un hermoso y maravilloso pasaje que está ubicado en Hechos 22, capítulo 22, versículo 12 al 16, cuando ya Pablo, este hombre de Dios, este maravilloso hombre, instrumento escogido por el Señor, habla de quién le habló de la palabra. Habla de Ananías y dice en el versículo 22, en el capítulo 22, versículo 12 y 16: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, se acercó y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su voz. ¡Wow! Este es el testimonio de Pablo pensando en Ananías, el que oró por él, el que le dio el poder de mirar, de recibir la transferencia que Cristo tenía prometido para él. ¿No? Entonces, y en el último versículo dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Amén. Generalmente nosotros pues se nos olvida con frecuencia qué tipo de hombres somos. Se nos olvida con frecuencia quién nos predicó la palabra. Se nos olvida con frecuencia cómo hemos llegado a conocer de este amor que puede transformar tu entendimiento, te puede transformar tu corazón, tu familia, la sociedad. Y es importante hacer un análisis en nosotros mismos y poder decir: heme aquí. ¿Cuántos dicen heme aquí? Entonces dale un aplauso al Señor, porque heme aquí con la palabra. Uno de los predicadores más famosos de todos los tiempos, Charles Spurgeon, tuvo su Ananías. ¿Saben qué? Estuve mirando y le predicó un hombre que apenas podía leer la palabra de Dios. Un humilde hombre campesino que predicaba la palabra, le predicó, él se convirtió, y Charles Spurgeon convirtió a miles de personas, generación tras generación. Y nosotros tenemos que ir mirando esto. Fijémonos que Billy Graham fue el único en una campaña evangelística de un pastor que se llamaba Mordecai Ham, el único que recibió al Señor en la campaña evangelística más desastrosa catalogada por la iglesia cristiana en Estados Unidos. Pero ¿quién se convirtió? Billy Graham, hombre que convirtió a millones y millones, ha predicado por todo el mundo hasta que el Señor se lo llevó. Cuán importante es entender que no importa lo que hagamos, y la palabra dice que todo lo que hagamos en la obra del Señor, nada es en vano. Amén. Entonces tenemos que recordar cuán importante es ser instrumento y quién fue instrumento en tu vida. Yo me acuerdo, no estaba esto siendo parte, pero yo me acuerdo que recibí palabra del Señor a través de mi hijo, recibí palabra del Señor a través de las alabanzas, pero yo me acuerdo que estaba en una clínica mental, ya hace muchísimos años, no se asusten, nadie corra. Hace muchos años de esto, ya pasó la década.
estaba en un centro de salud mental y recibí palabra de mi hijo, palabra de aliento. Recibí este amor de Cristo en mi vida. Pero hubo algo que yo quiero dejar para las personas que hacen un servicio, como son los gedeones. Ustedes saben los gedeones, ¿no? Los gedeones van dejando Nuevo Testamento en hospitales, en las calles, en las casas. Aquí tengo una gedeona, deja todo. ¿Saben qué? Estaba en el centro de salud mental cuando escondido, porque no dejaban, escondido detrás en un escritorio, encontré un Nuevo Testamento. Aún lo tengo. Y en ese Nuevo Testamento empecé a mirar la palabra de Dios. Y Dios empezó a hablarme. Cuando encontré que somos criaturas de Él, cuando encontré que Cristo murió por mí, que se entregó en la cruz, que hay un nuevo caminar, una nueva esperanza. Yo digo a todos los gedeones, no dejen de hacerlo, porque parecería que nadie está. A todos los evangelizadores, no dejen de hacerlo. A todo el que habla la palabra de Dios, no dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo, porque realmente son instrumento útil. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Yo deseo sinceramente que hayan muchos Ananías orando por grandes personas, orando por grandes maestros, orando por grandes predicadores. Yo lo único que digo es que yo puedo estar acá solamente por la gracia de Dios, solamente porque Él tuvo misericordia de mi vida, y así como tuvo de la mía, puede tener de la tuya. Ahí donde estás, ahí donde estés mirando, ahí donde estás sentado, ahí puedes decirle: Señor, yo quiero ser Ananías. Yo quiero ser Ananías, porque muchas veces tenemos ganas de ser Pablo, tenemos ganas de predicar a multitudes, pero no sabemos que los Ananías son los que hacen el reino de Dios. Amén. Entonces cada uno en lo que está haciendo, seguir. Y dice la palabra de Dios que seamos agradecidos con aquellas personas que hacen esto. Oremos por ello, intercedamos por ello. Tengamos una iglesia cristiana, tenemos una iglesia cristiana de la familia que busca cómo discipular personas, que busca evangelizar y que busca que crezcan personas en intimidad con Dios. Y eso es importante entender. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, sed agradecido. ¡Wow! Nos insta, nos reta, nos desafía a agradecerle. ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque estamos con vida, porque estamos aquí, no importa cómo estemos. No importa si estamos pasando tribulación, angustia, fuego. No importa si nos quieren comer los leones. Estás en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. La premisa importante que debemos entender como pueblo de Dios es que nosotros somos instrumentos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo en Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este. Eso le dijo a Ananías. No racionalizó con él, no dijo: tenés razón, no hay que ir para allá. Él le dijo: ve, porque instrumento escogido es. Y eso quiere decirte el Señor que yo te escojo. Y así nos habla: yo determino que seas una nueva criatura en el nombre de Jesús. Pero para ser una nueva criatura tenemos que entregarle nuestro corazón. Tenemos que dejar de racionalizar con el mundo. Y tenemos que compartir lo que la palabra como promesa tiene para nuestra vida. Amén. Ahora, para esto nosotros tenemos que tener y entender que en la casa del Señor hay instrumentos de usos honrosos y de usos deshonrosos. Estoy hablando de la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estoy hablando de la iglesia Canaán? No, yo no predico para la iglesia Canaán, predico para otra iglesia, porque aquí estamos todos listos para entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Sebastián le diría: no, amén.
Primeramente es necesario conocer que nosotros, para ser instrumentos útiles, tenemos que estar unidos con Dios. Tenemos que estar unidos. Yo no puedo ser un instrumento útil al Señor si yo no estoy unido a Él, si yo no estoy pegado a Él, si yo no estoy hecho una sola carne con el Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y dale un aplauso si sentís que eres un espíritu con el Señor. Y eso es lo que tenemos que entender, amados hermanos. Además debemos entender que nosotros tenemos su mente. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está en tu mente. Pero ¿será que puede estar? Y uno empieza a mirarse dentro de sus pensamientos. Tenemos que aprender a pensar sobre lo que pensamos. Tenemos que aprender a mirar sobre lo que miramos. Tenemos que aprender a escudriñar sobre nuestros deseos. ¿Será que Cristo en este espíritu podrá permitir lo que está pasando dentro mío? Derivado de esto, al conocer que tenemos la mente de Cristo, obviamente esto implica pensar tal como Él es. En Efesios 5:13 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¡Wow! Tenemos que entender entonces que ya no estamos viviendo en una esperanza. Ya no vivimos en que algo va a pasar. Ya no vivimos en que algo viene. Ya no vivimos en eso. Vivimos en lo que ya está consumado. ¿Cuántos dicen amén? Ya está hecho, ya está dado, ya lo tienes, agárralo, dale un aplauso al Señor si tenés una promesa en tu vida, si tenés algo por qué vivir, si tenés algo por qué sentir. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, cuando moría y alguien vino y le metió y le pasó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¡Wow! Tremendo momento. Otro punto para entender lo que nosotros tenemos como posición dentro de Cristo es que nuestros pensamientos y nuestras obras tienen que ir en una sola línea recta. Tu pensamiento y tus obras tienen que caminar hacia el mismo lugar. Amén. Hemos hablado que tenemos la misma mente. Hemos hablado que somos uno solo, que tenemos un solo sentir. Ahora también ese pensamiento, esa mente tiene que caminar con tus obras. Tiene que caminar. Fijémonos que nosotros, dice la palabra del Señor Pablo en sus epístolas, que no debemos militar de acuerdo con la mente carnal. No debemos militar, o sea, pertenecer, servir, estar en la misma dirección. En 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 y 6 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas, dice acá, amén, en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¡Wow! Dale un aplauso, aleluya. Es palabra de Dios para tu vida que va a transformarte. Pablo menciona que las armas pues no son carnales, son espirituales. Y la respuesta es sencilla. Está en el Evangelio y sobre todo poniendo en práctica lo que Dios nos manda. Pero para poner en práctica tenemos que conocer. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que conocer. Entonces Efesios capítulo 1 versículo 3 nos dice que ya hay toda una bendición. Dice, bendito sea el Dios Padre y nuestro del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que ya son bendecidos? Aleluya, dale un aplauso. Ya son bendecidos, ahí está escrito. Dice que ya está derramada toda bendición sobre todo.
Entonces no podemos decir, el Señor no me bendice, el Señor no opera conmigo. No, el Señor está queriendo sacar lo mejor de ti. El Señor está queriendo sacar lo mejor que tienes, como tenía Pablo. Y está usando a veces la palabra como un Ananías. ¿Para qué? Para que te quite la venda de los ojos, para poder mirar con tranquilidad y claridad todo lo que el mundo te va a ofrecer. Porque el mundo lo que te va a ofrecer son tribulaciones, lo dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? En el mundo tendrás aflicción, dice, ¿no es cierto? Pero dice, confiar, porque yo vencí al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Vamos yendo. Otro aspecto importante para establecer que somos diseño de Dios o hechura de Dios es exactamente eso. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos diseñó? ¿Por quién somos fabricados? ¿De quién? ¿A quién pertenecemos? Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una hermosa palabra del Señor. Es cierto que estamos bendecidos con toda bendición espiritual y tenemos que entender que fuimos creados para llevar a cabo una sola cosa, una sola clase de obra. Obras buenas. No hay otra clase de obras, solo obras buenas. Y nuestro caminar debe estar trazado por algunos puntos. Quiero que le digas a tu hermano, ya se acaba. Al que tiene sueño, ya se acaba. Con algunos puntos. Amar a tu prójimo. Esto es lo primordial que el pueblo de Dios debe tener. Amar a tu prójimo. Decirle al que está a tu lado, a tu próximo, te amo. Claro, facilito es decirle al marido, pero dígale al otro. Eso es lo que quiere el Señor. Te amo, Carlitos. 1 Corintios 10, 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Punto fundamental número 1. ¿Estás en Cristo? Ama al otro. Dale un aplauso al Señor. ¿Estás en Cristo? Ama a tu prójimo. ¿Estás en Cristo? Ama a tu próximo. Segundo punto, entender que Dios está en todo y en todos. Amén. Allá donde están en sus casas, Dios está allá, Dios está acá, Dios está con cada uno de nosotros y está en todos los lugares. Lo dice Colosenses capítulo 3 versículo 11, dice: donde no hay griego, no hay judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que en Cristo, que Cristo es el todo y en todos. ¿Cuántos dicen amén? Comer el alimento espiritual es otro punto importante. Dice Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dice: ven. Wow, el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Diga amén, de Cristo. Nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Somos la esposa de Cristo. Somos la iglesia. Él es el espíritu. Y Él nos dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua. Porque da la vida gratuitamente. Wow. Pensar como Dios piensa, dice Pablo en 2 Corintios 17. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Si Pablo fue capaz de decir: yo creo, yo hago, yo acciono. Si nosotros recibimos la palabra de Pablo, que cree en Cristo, ¿por qué nosotros no confiamos y hacemos? Otro punto: ejecutar buenas obras, no malas. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuántos dicen amén?
Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Ahora entendiendo estos puntos, que lo que hacen estos puntos es mostrar nuestra posición en Cristo. Ahora nosotros vamos a ver que hay utensilios honrosos y deshonrosos. Dos clases de instrumentos. Amén. Y vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, esta firma. Cuando ustedes van y piden una carta de algo, si viene la firma, la aceptan, ¿correcto? En una empresa, si viene una firma, ya está sellada y firmada, ya está, listo. Este mandato dice, tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¡Wow! Cuando leí esto, la primera vez, hubo un vacío en mi corazón. Si Él me conoce que soy suyo, ¿puedo dar todo lo que Dios quiere? ¿O voy a hacer todavía lo que yo quiero y más adelante haré lo que Él quiere? Son cuestionamientos que tenemos que tener como creyentes. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es palabra del Señor. Esto es evangelio. Esto es Biblia para nuestras vidas. No podemos hacer dos cosas. Dios tiene solo algo para nuestra vida: que nos apartemos de la iniquidad. Pero en una casa grande, dice la palabra del Señor, es decir, en una iglesia. No estoy hablando de la gente que no cree, no estoy hablando de los incrédulos, no estoy hablando de los que van a otros lugares. Estoy hablando de la casa del Señor. Todos los que creemos en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos se animan a levantar la mano? Aleluya, levanta la mano. ¿Crees en el Señor? Aleluya, creo en el Señor. Amén. Entonces, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, vuelvo a repetir, sino también hay de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¡Wow! ¿Dentro de la iglesia? Sí. Sí, dentro de la iglesia. Así que si alguno se limpia de estas cosas, miren lo que dice: será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos fueron limpiados? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos fueron levantados? ¿Cuántos fueron restaurados en el Señor? Dale un aplauso al Señor. Ahí donde estás en tu casa, el Señor ha hecho maravilla. Ha hecho en mí, la ha hecho en ti, la ha hecho en ti, la ha hecho en ti. Aleluya, gloria a Dios. El fundamento o el decreto de Dios está siempre vigente. Dios nos conoce a todos nuestros hijos. Por consiguiente, nosotros, los que damos parte de la iglesia, los que son utensilios de oro y los que son utensilios de madera, tenemos que seguir recibiendo de la palabra del Señor, seguir edificándonos, porque el utensilio que es de madera o es de barro se convertirá en oro, y el que es de oro pues se mantendrá en de oro. Amén. Se mantendrá sirviendo. No porque estemos predicando, no porque estemos en un ministerio o seamos líderes, tenemos que parar. ¿Por qué? Porque ya llegamos. No, hermano. Tenemos que edificarnos día a día, cada día mejor, cada día buscando, cada día entendiendo la voluntad del Padre, cada día haciendo una maravilla. Y si nos equivocamos, dice: no te importe, no te importe. Yo te voy a hacer nuevo, yo te voy a mejorar, yo te voy a limpiar, yo te voy a hacer una nueva criatura. Amén. Dios está trabajando todo el tiempo, está trabajando en tu vida, en mi vida, en la vida de los que están unidos a través del Facebook Live. Dios está haciendo obras maravillosas. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que seguir siendo instrumento de Dios y ir mejorando. Amén. Ahora, los instrumentos para usos honrosos, dice el versículo 21, el verso 21 de 2 de Timoteo: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento santificado y útil.
Además dice que apartándose de la iniquidad, apártese de la iniquidad. ¿Ok? ¿Quiénes dicen esto? Los que estamos en Cristo. Y Efesios 4, 31 y 32 dice, ¿qué es lo que tengo que apartar? Quítese de vosotros, dice, toda amargura. Ay, ay, ay. ¿Y cómo lo hacemos? Quítese el enojo, quítese la ira, quítese la gritería, la maledicencia. Y dice, antes ser benignos unos con otros. ¡Wow! Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién ha sido perdonado por el Señor? Levante la mano. Amén, ponele ahí, amén, amén. Yo fui perdonado por el Señor. Escribí en el chat, yo fui perdonado, yo fui perdonado, yo fui levantado, yo fui redimido, yo fui salvado por la gracia de Dios. Yo puedo estar parado aquí frente a ustedes solamente por la gracia de Dios. Así como esta gracia que ha sido regalada en mi vida, también ha sido regalada en la tuya. Y por eso tenemos que seguir siendo ese instrumento de la casa de Dios para convertirnos en instrumentos de honra. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 5:17 dice, entendiendo nuestra condición, no dice esto, pero para entender nuestra condición como pueblo de Dios, seguidores de Cristo, nos pone pues a reinar nuestra vida el Señor. Y dice en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. También Dios nos coloca como herederos suyos, sacándonos de la esclavitud, sacándonos de toda la religión, liberándonos de la maldición de la ley. Gálatas 3, versículo 10 al 13 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, porque el justo por su fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¡Wow! ¿Cuánta palabra? ¿Cuánto encierra eso? Yo empiezo a preguntarme, ¿realmente entender estas preciosas promesas que Dios tiene en el Evangelio? Por medio de estas promesas podemos llegar a conocernos nosotros mejor. Entonces, la mayoría de todas las cosas que nos pueden mejorar están escritas en la iglesia y se pueden manejar en la Biblia y se pueden manejar en la iglesia. Amén. Dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Amado hermano, lo que te quiere decir el Señor es que dejar de hacer algunas cosas externamente. Por ejemplo, ya no voy a boliches, yo ya no me embriago, ya yo no dejé vicios de esclavitud, mentiras, enojo, todo externo. El Señor lo que te está diciendo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás dentro? Porque ya yo morí por ti. Ya fui colgado en el madero. Ya la ley no importa. Tienes que vivir para honrarme, porque yo estoy hecho uno en ti. Tú tienes mi mente, yo tengo tu mente. Somos uno solo, hemos venido leyendo. Entonces nosotros no tenemos que pelear contra las cosas que Dios ya nos dejó escritas. No te va a cambiar lo externo o venir todos los domingos a la iglesia. Lo que te va a cambiar es vivir con Cristo en tu corazón a través de la oración, la devoción, la lectura bíblica y haciendo las buenas obras para las que fuiste creado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y eso es lo importante. Si por un lado nos alimentamos del verdadero evangelio de la Biblia,
nos convertimos en instrumentos para uso honroso. Y por el contrario, los instrumentos para usos viles o deshonrosos se alimentan con doctrinas de hombre, con filosofías vanas, con la sociedad, y se transforman con lo que es bueno, con lo que es malo, serán más deshonrosos. Amén. Entonces tenemos nosotros que entender que el cuerpo o la carne para nada aprovecha. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que tenemos que entender. Romanos 6:13 nos dice y enfatiza: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Wow, lo que está haciendo mi mano, lo que está mirando mis ojos, lo que está haciendo mi corazón, lo que está hablando mi boca, ¿hablaría a Cristo? ¿Lo haría a Cristo? ¿Pensaría a Cristo? Eso va a transformar tu vida. Y eso vuelve a lo que hablaba el hermano Sebastián: lo único que puede salvar la humanidad es la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Y si ponemos esa visión y andamos en esa condición, vamos a tener pues la verdadera posición como hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra dependencia en Dios tiene que estar en un caminar diario. Dice 2 Corintios 3, del 3 al 6: siendo manifiesto que sois carta de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir soy una carta de Cristo? Amén. Cuando yo mando una carta de la fundación para algún juez porque hay algún problema de justicia, y ese juez no lo va a mandar a la cárcel porque el problema son adicciones, y como en la fundación trabajamos con adicciones, yo puedo mandar una carta al juez diciéndole: no lo mande a la cárcel, mándelo a este trabajo, mándelo a este tratamiento, esto le va a hacer bien, así va a andar haciendo mejor las cosas, así va a andar cambiando su vida. Y esa carta dice el juez: viene de la Fundación Renuevo, trabaja en rehabilitación. Entonces cree. Cuando una carta tuya es mandada a alguien, ¿crees ese alguien que sos de Cristo? Cuando vos le decís: fui a la iglesia, fui a verlo al pastor Hugo, así, sí, y vos sos de Cristo, pues hasta el domingo en la noche. Es fuerte. Pero todo esto que estoy hablando no es para nadie acá, hermano. Es para otra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ya vamos terminando. Ahora sí. Dice que siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expendida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tu capacidad proviene de Dios, dice. Entonces, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Diga el débil: fuerte soy. Dígale al de tu lado: fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. No importa cuánta angustia, no importa cuánto problema, no importa que haya pasado un poco el coronavirus y no se sienta. Viene otra peste, se llama débola. Débola luz, débola agua, ¿no? No importa, no importa, no importa. Dios te hace,
Dios te da espíritu, Dios te da vida, Dios te da fuerza, Dios te transforma. ¿Cuántos dicen amén? 2 Corintios 12, 9 y 10. Me ha dicho el Señor, decía Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en lo débil que soy. ¡Wow! Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no puedo más, Señor. Solamente tú podrás transformarme, solamente tú podrás hacerme una nueva criatura acepta para tu reino. Y eso es evangelio. Y eso es lo que nos va a cambiar. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas. Cada vez que te den, cada vez que recibas golpes, cachetadas, cada vez que no podás más, acordate que dice que Él en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, diga la iglesia, fuerte soy. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Amén. Por eso es importante lo que dice Filipenses 13, todo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso. Yo quiero ir terminando este tiempo y quiero pedirle a todos que nos pongamos de pie. Que nos pongamos de pie porque tenemos que entender que todo lo podemos en Cristo. Tenemos que entender que tenemos la mente de Cristo, que tenemos el conocimiento del Evangelio, y este conocimiento del Evangelio puede anular y puede derribar cualquier situación, cualquier prueba que estés pasando. Solamente el conocimiento del Altísimo va a cambiar tu situación. Solamente preguntarle, Señor, ¿cómo puedo enfrentarme a estos problemas? ¿Cómo puedo ser esta nueva criatura que tú dices que tiene que desvestirse y tiene que revestirse de las cosas buenas, amables, puras, honestas, lo que es de buen nombre? ¿Cómo lo puedo hacer, Señor? Entonces es tiempo, iglesia, de que entendamos que la venida del Señor está cerca. Está tocando la puerta. Y este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo en el que Dios puede transformar tu corazón, puede transformar tu mente, puede transformar tu familia. No importa si te equivocaste, no importa si ayer caíste. Lo que importa es que el Señor te quiere levantar ahora. Y quiere que te arrepintas. Y quiere que no volvás a hacerlo nunca más. Él está queriendo levantar instrumentos útiles, instrumentos de honra, instrumentos de oro para el servicio. Pero también está buscando que todo aquel que diga, yo no importo, yo no sirvo, yo no puedo, pueda entender que todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el cual tu palabra, Señor, se ha anidado en nuestra mente, en nuestro corazón. Ha hecho, Señor, algo fuerte en nuestra vida. Y esta iglesia, los que están conectados, los que van a mirar este mensaje, puedan disponer su mente y su corazón y decirle, Dios, transfórmame, Dios, cámbiame, Dios, hazme entender todas las promesas que ya regalaste para mi vida. Y en este momento te recibo en mi corazón y te doy autoridad para convertirme en esa nueva criatura. Yo quiero ser un instrumento útil para la obra, para mi vida y para todos los que me rodean. Yo quiero ser acepto por ti, Padre. Por eso esta iglesia entrega su mente y su corazón, y todos
decimos amén, amén y amén. Y nos despedimos del Facebook Live. Que Dios los bendiga y sea de gran bendición para su vida. Todos decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Espera. Eso, esperen. Denme un minuto. Quiero hacer una ofrenda más grande. Tomen asiento. Denme 3 minutos de su tiempo. Es muy importante. Esto me está poniendo el Señor en este momento. Me está poniendo el Señor desde ayer, porque podemos pensar, ¿quién es instrumento útil? Mira al pastor. Instrumento útil. Mira al pastor, está bien. Mira a Yamil, wow, tremendo. Mire, veo siervo, hermano. Pero ¿saben qué? Yo quiero hacer una honra para todos los Ananías que hacen posible que esta iglesia camine. Cada uno de los que ha hecho algo por este lugar, dando su corazón, ofrendando, orando. Yo quiero darle gracias. Amén. Yo quiero darle gracias. Y yo quiero hacer algo. Llamar 3 personas que han sido transformados como instrumento útil al Señor, que han pasado mucho tiempo siendo cambiado, entregando sus fuerzas, diciéndole a Dios que haga y los transforme. Yo quiero primero llamar a mi hermano Oscar Sandoval. Yo quiero que le den un aplauso. ¿Saben qué? Ha venido desde Camiri, su papá y su mamá. Yo los vi. Vengan, pasen. Denme un minuto.